Bienvenidos nuevamente con ustedes, agradecidos con Dios por este momento. Mi nombre es Enid, versión Reina Valera del 60. Hoy tendremos la primera parte sobre la conversión de Saulo de Tarso, que fue esto de dar coces contra el aguijón, este momento tan sorprendente en su vida. Jesús dijo que la verdad hacía libres, luego dijo verdaderamente libres. Y esto no solamente fue a los judíos, sino a todo aquel que viene a él. Este, este hecho de la vida de Pablo, su conversión la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo relevante que vamos a mirar no fue la conversión, sino cómo se dio el hecho de su conversión y cómo de aquí, de este momento, nació ese predicador brillante como fue Pablo, sus revelaciones, sus cartas, sus escritos, etcétera, etcétera, etcétera. También la conversión esta de Saulo nos lleva a hacer una gran pregunta: ¿cómo ha sido la conversión de cada uno de nosotros? Algunos su fe la han fundamentado en un sueño, en una visión, y ahí han fundamentado lo que es su fe, su ministerio, y esto es su bandera. Cuando esto sucede así, dice la escritura claramente que son nubes sin agua, o sea, ahí no hay un fundamento, no hay nada. Es importante también tener en cuenta que el nombre de Saulo, el nombre de Saulo es posible que haya, porque él era de la tribu de Benjamín, de la misma tribu que era Saúl, rey de Israel, primer rey de Israel. Entonces es posible que su nombre haya surgido de ahí, Saúl, Saulo, o sea, haya sido una alteración, Saúl, Saulo, de su nombre. Pero ya lo dijimos, él era de la tribu de Benjamín, de la misma tribu que era Saúl, primer rey de Israel. El libro de Gálatas en el capítulo 1 y el libro de Filipenses en el capítulo 3 nos refiere algo de él, por lo menos que era fariseo, era seguidor de las tradiciones de sus padres, irreprensible en cuanto a la ley de Moisés, tenía un amplio conocimiento de la ley de Moisés, celoso de la misma, y esto hacía que él se hubiese vuelto enemigo de la cruz, enemigo de los discípulos, enemigos de su doctrina, y por tanto esta persecución así tan feroz. Esto es importante porque la vida de Saulo, que fue el nombre como fue llamado, él fue llamado por Saulo, Saulo fue su nombre por cual, como Dios lo llamó. Y este hecho de ser él celoso, con un amplio conocimiento de la ley de Moisés, Dios lo vio apto, porque de la escritura dice que Dios lo escogió para que fuera un instrumento, o sea, lo vio alto, vio ese perfil, para que fuera un instrumento para llevar su nombre. Fíjense lo importante que es el nombre, para llevar su nombre no solamente a gentiles, sino a reyes y a los hijos de Israel. Y aquí sí hacer una reseña aquí importante sobre lo que es Israel. Dios ha tenido una palabra dura en las escrituras cuando la vemos, cómo habla Dios duro de Israel, pero también vemos cuán grande es hasta el día de hoy la prolongación de la misericordia de Dios con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel. Esto es importante. Vamos, en esta hora voy a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, donde se encuentra el relato de la conversión de Saulo. Dice Hechos 9: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
De repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué vamos a mirar en esta parte que ya hemos leído? Fíjese que cuando él va hacia camino a Damasco, que de repente fue un acontecimiento, y aconteció, eso fue un acontecimiento que lo rodeó. No fue una luz, no fue una iluminación, no fue un destello, no fue un rayo, ni una luz brillante. Fue un resplandor de luz del cielo. Este resplandor de luz del cielo luego lo refiere el mismo, luego lo refiere el libro de los Hebreos. En el capítulo 1, el versículo 2 y 3, ahí refiere quién es ese resplandor de luz. Y también vamos a mirar esa voz que él oyó. Ese resplandor de luz, que ya dijimos lo que no era, ese resplandor de luz ahí en Hebreos, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice claramente que Jesús, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor. La esencia, dice la escritura, ahí lo muestra muy claramente. Luego vamos a mirar la voz, que sabemos que Saulo pudo distinguir esta voz. O sea, esa voz para él no era cualquier voz, fue una voz de mando, una voz de autoridad, que esto luego le refiere él en Filipenses 4:16, cuando dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, es una voz de autoridad, no era cualquier voz, y eso él lo pudo distinguir. Entonces, eso es muy importante, porque luego que ya sucede todo esto y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Miren ustedes lo trascendente que es cómo Dios se le presenta. Dice: yo soy Jesús, yo soy el verbo ser, yo soy, título de existencia propia. Entonces se le apareció a Pablo como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Qué maravilloso esto, porque luego él lo refiere en Primera de Corintios, capítulo 15, lo refiere de él diciendo que como un abortivo se le apareció a él. Entonces este momento es trascendente, porque aquí se le aparece Jesús como el yo soy. Yo soy este presente, estoy aquí para salvarte, para venir a ti. Entonces, seguidamente le dice: dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y aquí esto es maravilloso, porque no fue contra un aguijón ni contra los aguijones, porque algunas veces se trata de distorsionar esto. La palabra no se puede mutilar, porque ella misma se defiende, ella es una unidad, y dice que la suma de ella es verdad. Entonces, porque del aguijón, nuevamente después habla el mismo Saulo, ya siendo Pablo, en Hechos 26. Dice, refiriendo a él su testimonio, habla como el aguijón. Luego él habla de otro aguijón, pero ya en otro contexto, el aguijón de su carne. Luego ya habla esto en Segunda de Corintios, pero ya esto en otro contexto totalmente diferente del aguijón. Entonces Dios es maravilloso en este momento de esta conversión, porque no era un aguijón ni los aguijones, el aguijón. Entonces Dios, ¿qué hace en este momento? Muestra a Saulo aquí como un caballo o un buey, como un caballo o un buey, que son los que tiran coces, son los que tiran patadas.
Esos son dos animales, que estas bestias son las que tiran cosas, las que tiran patadas. Entonces Dios le dice a Saulo, te podrás sacudir, podrás tirar, podrás tirar tus coces, podrás tirar patadas, podrás tratar de desprenderte de este aguijón, Saulo, pero no podrás, porque yo soy tu aguijón. Qué maravilloso que Jesús, ese yo soy, el que soy, él es el aguijón, se volvió su aguijón para salvarlo. Le dice, te he alcanzado, mi, mi, mi gracia es abundante para salvarte y para traerte, para que seas mi instrumento, como ya lo vimos, escogido, apto para llevar mi nombre. Entonces, en esta parte es bueno también decir que, ya para terminar, que el caso que muestra la escritura, cuando Balán iba y se le interpuso esta asna, dista mucho de esto, o sea, no tiene que ver nada, no tiene que ver absolutamente nada. Aquello fue un momento distinto en un contexto histórico muy distinto, o sea, no tiene similitud. Cuando Balán iba y se le interpuso el asna para que no maldijera a Israel. Entonces, esta primera parte es muy diciente porque nos hemos enfocado en lo que es la conversión, lo que fue la conversión de Saulo de Tarso, lo que fue esa luz, lo que fue el dar cosas contra el aguijón, lo que era ese llamado de Dios a su vida para hacerlo un instrumento en sus manos. Tendremos la segunda parte la tendremos y vamos a ver lo que fue su bautismo y luego su nombre, Pablo. Así que gracias a Dios y nos estaremos viendo en esta segunda parte.